pido al académico de número, don Felipe Telles Rodríguez, nuestro secretario general, por favor, leer la evocación del fallecido académico Julio Mendoza Durán. Adelante, por favor. Gracias. Señor presidente, don Jaime Santamaría Serrano, señores académicos, familiares y amigos de don Julio Mendoza Durán, señoras y señores. El pasado viernes 19 de junio de 2026 murió en la ciudad de Bogotá el doctor Julio Mendoza Durán, nuestro entrañable amigo y quien fue académico asistente de esta Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, ACHO, a la cual había sido admitido el 6 de octubre de 2005 por acta número 12 de la Junta Directiva y a la cual concurrió permanentemente durante más de 2 décadas. Julio nació en Cartago, Valle del Cauca, el 25 de noviembre de 1937, hijo de Elvira Durán y de Antonio José Mendoza. Tuve el gusto de conocer y de tratar personalmente a sus 2 hermanos, Diego, ya fallecido, y Virginia, única que lo sobrevive. Recuerdo que Diego, empresario, fue propietario de un Chevrolet convertible modelo 1949, reconocido como clásico y famoso en las ferias de aficionados en Santiago de Cali. Virginia, importante empresaria del sector funerario, es la promotora de la Casa Museo Durán Gamba, que recoge un acervo histórico de Cartago y del Estado Soberano del Cauca. Julio estuvo casado con María Eugenia Pereira Rudas, notable arquitecta de la Universidad de los Andes y especialista en urbanismo, quien era sobrina del liberal Alfonso Palacio Rudas, el cofrade, y fallecida hace un par de años. Con María Eugenia, Julio tuvo 2 hijas, Natalia y Catalina, a quienes siempre demostró su devoción, sobre todo por las nietas que le dieron alegría a sus años. Menester es mencionar la amistad casi filial que Julio tuvo con el financista Gustavo Adolfo Navia Márquez y la esperanza que dio a su vida la figura de la empresaria María Olga Márquez, madre de Gustavo Adolfo. Julio cursó la primaria en su pueblo natal, Cartago, donde fue compañero de pupitre de connotados personajes como Alberto Rodríguez, famoso poeta cartagüeño, y Armando Barona Mesa, importante político conservador, escritor y abogado. Luego, bachiller del Liceo Cartago, donde también fue compañero de Jorge Agustín Sedano González, quien más tarde sería gobernador de Santander y quien también ha sido mi amigo personal. Julio se trasladó a la capital de la República, donde obtuvo el título de ingeniero civil de la Universidad Nacional en 1961 y fue estudiante conciliario de la misma institución. Es importante señalar que, como él mismo lo contaba, para poder actuar dentro de la conciliatura, Julio debió someterse a los exámenes de marxismo a que los obligaban los subversivos de aquel tiempo. Julio, evidentemente, los aprobó todos. Sobre todos estos aspectos, Julio publicó en la revista Veritas, órgano de difusión de mi despacho, un artículo titulado Mi paso por la Facultad de Ingeniería, visible en la edición número 4 de agosto de 2015 y leído también en esta academia por aquellos días. Es perfectamente sensacional, porque allí, entre otros aspectos, narra la persecución que sufrió por ser comunista a manos de Antonio Castilla Samper, miembro también de esta academia y con quien se reencontró aquí mismo. Quiero citar una de las frases de Julio en dicho artículo. Medio siglo después, Colombia tiene más riqueza y más desigualdad. Parece que las luchas de los años 60 no hubieran tenido eco. Julio, ya hemos dicho, era ingeniero de la Universidad Nacional, de lo que se sentía profundamente orgulloso. Luego obtuvo el título de licenciado en Urbanismo y Arreglo Territorial por la Universidad de Lovaina y más tarde el de doctor en Técnicas Superiores de Desarrollo por la Universidad de París, la Sorbona. Todo esto llevó a que Julio Mendoza Durán fuera considerado experto en planificación urbana a nivel territorial. Entre otros importantes cargos públicos, Julio fue jefe de la Unidad de Desarrollo Regional y Urbano en el Departamento de Planeación Nacional. Fue gerente de MCALI, fue concejal de Santiago de Cali y fue presidente de Papelcol S.A. en el Valle del Cauca.
Importante este último dato, porque allí conoció a Álvaro Gómez Hurtado, por quien siempre guardó aprecio y admiración, al punto de tener en su sala una reproducción del Bolívar que pintó el mismo dirigente conservador. Entre otras cosas, Julio también fue miembro del comité editorial de nuestra revista Veritas entre los años 2015 y 2019. Además, fue fundador y miembro de la junta directiva en muchas oportunidades de la Fundación Euskal Etxea, dedicada a la promoción de la cultura vasca en Colombia. Como gerente de Emcali entre los años 1973 y 1975, cuando era alcalde José Vicente Borrero en la capital caleña, el 5 de diciembre de 1973, Julio Mendoza Durán dio la autorización a los líderes del sector de Siloé, Jesús Abel Ramírez, Alfonso Gómez y Virgelina Barbosa, para instalar una estrella luminosa, idea del profesor Alberto Marulanda Palacios, sobre el tanque número 1 del acueducto caleño en las lomas de Siloé. Estrella que fue estrenada el 16 de diciembre de 1972 a las 6:05 de la tarde, tal como la atestigua la prensa caleña en el diario Occidente de aquellos días. Esta estrella de Siloé aún alumbra las noches de la capital vallecaucana. Como miembro del Partido Liberal, Julio apoyó el yerismo. Todos recordaremos cómo cuando en 1976 el doctor Carlos Lleras Restrepo aspiraba a ser candidato presidencial en 1978, lanzó el yerismo vallecaucano dirigido por Marino Rengifo Salcedo desde el diario El Pueblo. En la fotografía que les presentamos está Julio Mendoza con su prima Mari al lado del doctor Lleras Restrepo, fotografía que encontré con la de la infancia de Julio en triciclo durante alguno de mis recorridos en el Archivo Departamental de Valle del Cauca, y las cuales le entregué personalmente a Julio hace varios años. En el año de 1976, como miembro principal del Consejo Municipal de Santiago de Cali, Julio Mendoza Durán fue compañero de personajes tan notables como Carlos Holguín Sardi y Rodrigo Lloreda Caicedo. Por aquellos años también tuvo contacto con el fallecido Carlos Holmes Trujillo, Jr., también cartagüeño, más tarde alcalde caleño, constituyente del 91 y ministro de Estado, unido a María Inés Pantoja Ponce, con quien también eran amigos. Como presidente de Papelcol, Julio participó en el acto de apertura de las obras de Chingaza dentro de la Inspección Internacional el 18 de mayo de 1981 y fue miembro de la delegación de Colombia en la quinta reunión de la Comisión Permanente de Integración Económica Colombo-Ecuatoriana que ocurrió en Bogotá entre el 23 y el 25 de febrero de 1970. Por demás, Julio fue miembro de nuestra academia por más de 20 años. Ya lo decíamos al inicio de esta intervención y participó permanentemente en numerosas sesiones en la Academia de Historia de Bogotá, en la Sociedad Santanderista de Colombia, en la Academia Patriótica Antonio Nariño, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros y, entre otras, en la Academia Colombiana de Historia, donde aún sin ser miembro, siempre fue respetado por sus fundamentadas posiciones y conceptos. Tanto el doctor don Carlos Monroy Reyes, de feliz memoria, imborrable presidente de la Academia de Historia de Bogotá, quien también me honró con su amistad y deferencia personal, así como el doctor don Santiago Luque Torres, director y presidente de esta academia, de quien me honro también ser gran amigo, le insistieron muchas veces a Julio para que presentara un trabajo escrito y lograra su incorporación a estas prestigiosas corporaciones. Julio rehuyó siempre este trámite y, como él mismo me decía, Felipe, yo puedo hablarle de cualquier tema, pero me da una pereza infinita escribir, aunque tal vez lo haga. Julio clasificaba a todos entre inteligentes y subdotados. Una maravilla. Julio era excepcionalmente sincero y expresaba sus opiniones con veracidad y con sólidos fundamentos, como cuando atribuyó la responsabilidad directa de la catástrofe de Armero, el 13 de noviembre de 1985, a Iván Duque Escobar, entonces ministro de Minas de Belisario Betancur Cuartas, de infeliz memoria, por haberse abstenido de dar la orden de evacuación a los habitantes de este municipio. Según decía el mismo Julio Mendoza, para evitar la caída del gobierno nacional tras la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por el grupo guerrillero M-19 entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Situación ambientada por la censura a los medios de comunicación efectuada por Noemí Sanín, ministra de Comunicaciones, para únicamente transmitir el partido de Millonarios frente a la Unión Magdalena ese mismo 6 de noviembre de 1985.
Alguna razón tenía Julio Mendoza Durán para sostener sus afirmaciones, porque como registró la prensa de la época, en el funeral masivo para las víctimas de Armero llevado a cabo en Ibagué el 12 de diciembre de 1985, varias pancartas alzadas decían: el volcán no mató a las 22.000 personas, el gobierno las mató. Siguiendo sus convicciones, Julio apoyó las candidaturas a la alcaldía y a la presidencia, según el caso, de Antanas Mocus, de Claudia López, de Gustavo Petro y seguramente de Iván Cepeda. Ciertamente, un abismo doctrinal e ideológico parecía separarnos de Julio. Sin embargo, como él mismo decía, sabíamos conversar y podíamos pasar larguísimas horas recordando aspectos de los miles de libros que leyó y que reposaban en su admirable biblioteca. Julio era polémico y polemizante, pero en términos generales muy respetuoso. Solía decirme cómo yo le recordaba a Álvaro Gómez Hurtado por poder lograr acuerdos sobre los fundamentos. Incontables son las ocasiones en que Julio me recibió para almorzar en su apartamento de La Carolina en Bogotá, donde siempre cuidó de ofrecerme ajiaco santafereño o chuleta bayuna, uno de mis platos favoritos, y que evoca mi estrecha unión con las tierras vallecaucanas. La generosa hospitalidad de Julio era increíble. Fueron muchísimas las tertulias que compartimos con Julio, sobre todo en el Jockey Club, amenizadas por un buen whisky, a las cuales se sumaron en distintos tiempos Alfonso Orduz Duarte, René Messier Restrepo, José María Obando Garrido, Tomás Turriago Páez, Álvaro Pachón Muñoz y Hernando Patiño Ortiz, todos amigos míos, así como gratísimos momentos en el Café Pasaje, en la Plaza Jiménez de Quesada, junto a la Universidad del Rosario, las cenas que compartimos en Piccolo Café y en el extinto Edelweiss de Unicentro, donde Julio congregó a sus compañeros de promoción de la Universidad Nacional de Colombia, reunión más tarde trasladada al Café Matiz de la calle 67, a la Bolera de Unicentro y después a Carbón de Palo. Personajes tan variados como Jorge Mario Isman Vélez, Don Isman, Jaime Ignacio Lesmes Camacho, el sabio Lesmes, Jorge Enrique Robledo Castillo, José Fernando Izaza Delgado y Pedro Bonet Locardo siempre decían: hola Julio. Era increíble su capacidad de convocatoria. La mayoría de las veces, cuando nombrábamos a un personaje regional o nacional, el mismo Julio decía: yo lo conozco, lo conocí mucho o fue amigo mío. Todo era verdad. Julio nos acompañó siempre y su recuerdo nos acompañará siempre. Estuvo con nosotros en esta academia desde el año 2005. Aquí promovió la necesaria reforma estatutaria de 2015 que nos permitió continuar con nuestra gestión académica. Nos recordó que esta academia es un foro de hombres libres. Se opuso al veto disimulado que impuso en algunos momentos el recordado Enrique Ramírez Romero y especialmente estuvo presente en la celebración de los 25 años de nuestra academia el 7 de febrero de 2025, cuando incluso bailó con mi madre, doña Florimelda Rodríguez Barrera, durante la presentación de La Tuna y al ritmo de grupo de cuerdas, como también hizo en los múltiples cumpleaños a los cuales lo invité y donde animó a todos con su diálogo erudito y mordaz. Recuerdo cómo en una de tales celebraciones Julio tomó el micrófono para narrar la forma en que Alejo Durán ganó el primer Festival de la Leyenda Vallenata en 1968. La cultura de Julio era universal y esto, recuerdo también, le permitió departir con mi padre, don Alirio Telles, a quien Dios guarde en su gloria. De hecho, Julio ocupa un renglón de agradecimiento en mi libro Vocación y Grandeza como nuestro gran amigo, compañero de luchas y victorias. Esto también es verdad. Julio asistió casi a todas nuestras sesiones y siempre pagó su cuota. Recibió los apuntes y los cuadernos, los cuales leyó y comentó críticamente. Julio era ateo profeso y se autodenominaba comunista, a pesar de que nunca fue miembro del Partido Comunista. Julio solía decirme: doctor Telles, no puedo creer cómo un hombre tan horrorosamente inteligente como usted pueda ser godo. Lo curioso es que cuando algo escandalizaba a Julio, él exclamaba: por Dios, tal como hacía su madre Elvira. Julio asistió a todas las exequias de sus amigos y conocidos, y solía cargar el féretro por los pies, porque como decía, pesaba menos. Julio decía que no quería misa de exequias, salvo que su mamá estuviera viva. Tal vez por eso no ocurrieron honras fúnebres de índole alguna. Julio siempre decía que nos cargaría a todos en el ataúd, incluso a mí. Sin embargo, no pudimos nosotros cargarlo a él. Julio nos demostró infinitamente que, como decía doña Elena Botero de Sánchez, no hay parentesco, sino amistad.
Julio, después de una agonía relativamente larga, se ha ido definitivamente a los 88 años. Desafortunadamente, la gente tiene la pésima costumbre de morir. Julio fue siempre mi gran amigo. Siempre me decía Doctor Telles o sencillamente por mi nombre. Escucho su voz en el recuerdo, aun cuando contestaba sus llamadas. ¿Qué hubo, Felipe? Julio fue un hombre de grandes capacidades y de altos méritos. Claro que tuvo defectos y que cometió errores, pero eso ya ha quedado saldado. Julio siempre asistía de traje y corbata, impecablemente vestido. Con la muerte de Julio Mendoza Durán, ha muerto también el mendocismo, el movimiento político bajo el cual agrupaba a sus amigos. Los recuerdos y las anécdotas con Julio Mendoza Durán son casi inagotables. Nos queda su amistad y su lealtad. Julio decía que era inmortal. Nos demostró que no. Empero, es mucho lo que nos deja Julio para reflexionar y seguir avanzando. Mis sentimientos de condolencia, los mismos de esta academia, ya lo decía el señor presidente, para Virginia, su hermana, para sus hijas Natalia y Catalina, así como para sus nietas y para todos sus amigos, relacionados y familiares, y todos los que tuvimos la fortuna de haberlo conocido. Lo echaremos de menos. Gracias, Julio. Agur. Julio, brindaremos en tu honor. He dicho, señor presidente. Muchísimas gracias, querido secretario Luis Felipe Telles, por esta extensa y muy bien documentado evocación homenaje a nuestro anterior, a nuestro académico Julio Mendoza Durán, el cual en su momento podemos entregarlo a su familia, este documento también documentado, ¿no? A quienes les compartimos de esta academia nuestras condolencias. Esto es un homenaje que desgraciadamente es póstumo. Podríamos proponer en nuestra academia hacer algo que hicimos en una de las comisiones de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Historia de Patrimonio, que resolvimos no hacer homenajes póstumos, sino más bien en vida. Entonces, aquí está Julio Mario Villamizar, que también se acuerda de esa propuesta que tenemos. Entonces yo propondría que a partir de este momento hagamos homenajes en vida a muchos de nuestros académicos que, como lo ha manifestado muy claramente Luis Felipe, tienen muchísimos méritos para que haya un homenaje en vida. Entonces esas serán unas proposiciones que haré al terminar la reunión. Entonces quería comentarles que él nació en 1937, en noviembre. Yo soy de 1937, de enero, es decir, tenemos la misma... ¿no? Afortunadamente yo estoy en la lista, pero la lista es muy larga. Bien, luego de esta maravillosa ocasión y que les enviaremos a sus familias con nuestras condolencias.